Nos encontramos con César Ortiz, quien es el director del Sistema de Emergencias Médicos de Moreno, para hablar sobre todo sobre este sistema que atiende las emergencias y las urgencias que requieren ser atendidas por los ciudadanos. Así que estamos con él para hablar de cómo se viene desarrollando este sistema y sobre todo en este segundo contexto de la segunda ola de pandemia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, lo primero que te quiero consultar es cómo es la modalidad de asistencia de este sistema médico de emergencias. Ok, bueno, nosotros somos un sistema público, con nuestra prioridad es la atención al ciudadano que no tenga cobertura de obra social y la cobertura de todo siniestro en vía pública. El modo de contacto que tienen con nosotros es a través del conocido 107, que es el número que históricamente siempre fue para el servicio de emergencia y que en los últimos años se ha intentado darle más propaganda y se ha intentado también que las compañías de teléfono, sobre todo las telefónicas de móviles, te deriven de acuerdo a la zona en la que uno está llamando, haga la derivación automática al servicio que corresponde por zona de donde uno está llamando, digamos. Y bueno, nosotros ahí al llamado del 107 tenemos un equipo de personas que nosotros lo denominamos radiooperadores o operadores telefónicos, que son los que hacen el triage telefónico de la situación que ingresa. Y ellos, en base a la información que obtienen en el llamado, lo clasifican en una tabla de colores que es internacional, que se toma rojo, amarillo y verde, como considerando rojo lo más urgente, que requiere atención inmediata porque hay un riesgo inminente de muerte, amarillo aquello que conlleva algún riesgo para la salud, pero que puede esperar más de 3 horas su atención, y verde aquello que tiene alguna problemática de salud, pero que podría no requerir atención dentro de las primeras 24 horas. Entonces el radiooperador, en base a la información que tiene en el llamado, clasifica la información en esos 3 colores, y de acuerdo a esos colores es que se decide despachar el móvil a la emergencia o se intenta articular de alguna otra manera, o bien poner espera y volver a llamar más tarde para ver si la situación empeoró o bien se resolvió por alguna otra circunstancia. Y en esos casos que son considerados los casos que los clasifican como rojo por la mayor emergencia, ahí se deriva una de las ambulancias y estos pacientes o las personas que necesitan más urgentemente asistencia médica son derivados a los hospitales más cercanos. Sí, Moreno trabaja casi exclusivamente con el Mariano y Luciano de la Vega, que es el único hospital público del partido, y para todo lo que es accidente en vía pública va al Mariano y Luciano de la Vega. Para algunas otras situaciones de salud que involucre a gente que tenga como prestadora de obra social PAMI o alguna prestadora como IOMA o alguna otra que pueda ser atendido, tenemos 2 opciones. La clínica Mariano Moreno, que es fundamentalmente para PAMI, y la clínica Alcorta, que tiene un abanico de otras obras sociales a las que atiende. Depende de la situación y la premura del caso, muchas veces es directamente al Mariano y Luciano de la Vega. Todo lo que es en este contexto de COVID, todo lo que es COVID, intentamos también, ahí entran a jugar el hospital modular que está al lado del UPA 12, que es exclusivamente para COVID. Entonces todo lo que es COVID positivo, que nosotros ya sabemos que es una persona que tiene la enfermedad, se traslada a la UPA modular en Cuartel Quinto, y todo lo que es sospecha o algún otro cuadro que no tenga que ver con el COVID va al Mariano y Luciano de la Vega. En el caso de tener PAMI o alguna obra social que nosotros sepamos de que puede ingresar en la Alcorta, se deriva a la Mariano Moreno o a la clínica Alcorta. O sea, en un primer momento reciben llamados de cualquier persona, independientemente de que tenga o no cobertura social. Exactamente. Perfecto. ¿Y con cuántas ambulancias cuentan actualmente? El servicio tiene 13 vehículos, de los cuales hoy por hoy tenemos 11 completamente operativos funcionando, y con dotación completa de personal, todos los días en la calle tenemos 8 vehículos
para distintas cosas, digamos, asistencias con médico, traslados programados o traslados que surjan en el momento para hacer entre el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital Modular, o a veces mismo las clínicas, o mismo los recorridos de hisopados domiciliarios, que hoy por hoy estamos teniendo 2 móviles todos los días, de lunes a sábado, haciendo recorridos de hisopado domiciliario, que esos hisopados están pensados sobre todo para aquellas personas mayores de 60, que tengan dificultad de movilidad o que estén muy lejos de algún centro de hisopado, alguna unidad sanitaria que pueda también hacer hisopado. Entonces, todas esas personas que cumplan estos criterios, tengan factores de riesgo, algún grado de discapacidad, se los incluye en el recorrido domiciliario y es el municipio a través del servicio de emergencias que se acerca al domicilio a realizar el hisopado. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo puede demorar desde el que una persona realiza un llamado para, porque hay una urgencia, porque ve que un familiar está mal? ¿Cuánto tiempo demora en llegar la ambulancia al domicilio? Para lo que es situaciones en código rojo, lo que se espera que sea menor a 35 minutos, como el tiempo dentro de lo ideal, digamos. Ya pasado eso, estaría no siendo lo ideal, digamos, ¿no? Esos tiempos a veces dependen de la disponibilidad de móvil y de digamos, una cuestión de oferta-demanda, digamos. Mientras más demandas tengas y tu recurso siga siendo el mismo, más dificultad vas a tener para dar respuesta a eso. Entonces a veces puede demorar. Lo ideal es que el código rojo no demore más de 35 minutos. Un tiempo aceptable de respuesta estaría en 15 minutos, 20 minutos, sería como un tiempo muy bueno, teniendo en cuenta que hay que entrar el llamado, procesar la información, despachar la ambulancia tiene que trasladarse al lugar y teniendo en cuenta que Moreno es un municipio muy grande, 15-20 minutos sería como un tiempo muy aceptable. ¿Y las ambulancias las tienen en distintos lugares del municipio y una vez que reciben el llamado salen de esos lugares o están todas en un mismo punto? La mayoría está en la base operativa acá en Paso del Rey, sobre la avenida Graham Bell, que es un lugar que estratégicamente está muy bien ubicado, que nos da rápida conexión con la autopista para poder llegar tanto sea para Álvarez, La Reja o mismo llegar a Moreno Centro, Moreno Sur de forma bastante rápida y Trujuy también, obviamente. Y en la zona del Cuartel Quinto, que es la más alejada, tenemos un móvil también con dotación completa de lunes a lunes en la unidad sanitaria Anderson, que está muy cerca del límite con Pilar y José C. Paz. Es el punto más alejado del partido y ahí tenemos un móvil de lunes a lunes con personal. Claro. ¿Y las bases donde reciben los llamados es solamente esta que está en Graham Bell? Sí, hasta hace poco recibíamos los llamados acá. Lamentablemente robaron las líneas telefónicas de la zona y tuvimos que mudar a los radiooperadores al lado del edificio municipal. El número siguió siendo el mismo, digamos, la gente nunca se dio cuenta de esto porque el 107 siempre siguió funcionando. En el momento que tuvimos la pérdida de las líneas telefónicas se transfirió el 107 a unas líneas celulares y después se volvió a transferir a líneas fijas y sigue operando el 107, pero hoy por hoy las personas que clasifican los llamados no las tenemos físicamente en el mismo lugar donde se despacha la ambulancia, que sería el ideal. Te consulto por lo siguiente, porque sobre todo preguntándote por de dónde salían las ambulancias o cuánto demoraban en llegar. Hace muy poco se hizo público un caso en Francisco Álvarez. El 1 de mayo había una persona, Francisco Sosa se llamaba, quien tenía neumonía, tenía más de 39 grados de fiebre. La hermana llama al 107 y van recién el 3 de mayo. O sea, esto fue, el 1 se sentía mal, llaman y recién el día lunes puede ir la ambulancia. Según comenta la hermana de esta persona, cuando llama va a una doctora, dice que tiene un cuadro de neumonía, que tiene temperatura alta, le da una receta para que compre medicamentos y se retira. Y ese paciente a las pocas horas, poco más de 2 horas después de que fue atendido, muere en el domicilio. Por eso quería consultarte qué pasó en este caso en particular. De hecho, la hermana del fallecido también dejó una denuncia en la comisaría de Francisco Álvarez. Sinceramente no tengo información acá encima ahora o fresca como para decirte. Si me hubieses consultado antes te la buscaba.
La realidad, no sé, digo, habría que ver la información que había cuando llega al teléfono, pues lo mismo. El radiooperador que toma la llamada está ciego, tiene que confiar en la información que le da y a la vez hay un flujo de llamadas que lo obligan a clasificar. En el mes de abril nosotros pre-pandemia recibíamos 3.000 a 4.000 llamadas. El mes de abril recibimos 14.000 llamadas. Esto lo obliga al radiooperador a ser mucho más ávido para poder clasificar la situación y, como te decía al principio, todo lo que no constituya un código rojo, por lo menos por la información que uno va recabando, suele que tenga alguna demora en la respuesta, teniendo en cuenta de que el flujo de llamadas y de situaciones es tan grande. Cuando se acerca el móvil al lugar, es el médico el que evalúa y que decide tomar las conductas para el caso en base a la información que ve y que recaba en el lugar. Digamos, si me preguntas por qué la médica lo dejó, no sé. Ella tiene un título, una matrícula habilitante para hacer lo que está haciendo y se supone que la información y la decisión que tomó era en base a la información que vio y consideró que era lo más correcto. Lo mismo, no todas las personas que tengan síntomas o que acusen determinada sintomatología se van a trasladar para internarse, porque de esa manera no cabrían en ninguno de los hospitales. Digamos, entonces toda situación que se lleva a internar es porque tiene un cuadro de moderado a grave y eso lo determina el médico cuando va al domicilio. En este caso puntual, no sé, habría que buscar la información, habría que ver bien qué registró el médico y en todo caso será una cuestión para la justicia, si es que la hermana radicó la denuncia, evaluar qué es lo que pasó ahí y que le pregunten al profesional que actuó qué fue lo que observó y una junta médica dictaminará si obró bien o obró mal. Sí, te consulto sobre todo porque bueno, se trataba de una persona que tenía más de 60 años y en este caso, bueno, por el cuadro que presentaba también uno puede pensar quizás que hoy en día podía ser un cuadro de COVID, quizás porque si tenía dificultad para respirar, si tenía mucha temperatura. Por eso te consultaba quizás si hubiera sido necesario trasladarlo a algún lugar para descartar si era COVID o no. Eso lo dictamina el profesional cuando va, en base a la información que recaba y mismo en salud no es una ciencia exacta, digamos, no es matemática que 2 más 2 es 4. Hay patologías que evolucionan de una manera, hay patologías que evolucionan de otra. Y hay un abanico muy grande para que el profesional pueda interpretar y valorar en base a su experiencia y su conocimiento. Vuelvo a decirte, habrá que buscar información y hablar con el profesional qué fue lo que evaluó y por qué tomó esa determinación. Quizás la determinación estuvo dada en que era una persona que tenía ese cuadro pero no estaba recibiendo tratamiento, entonces se decide iniciar tratamiento. Vuelvo a decirte, la decisión de trasladar al hospital o no termina recayendo en el profesional que va, evalúa, porque es el profesional que va y mira. La realidad, yo como director no puedo estar auditando cada uno de los auxilios que hacen para ver si hicieron bien o no hicieron bien su trabajo. Sí, tenemos un coordinador médico que nosotros revisamos las hojas, los que hacen, los tiempos que tardan, todo lo revisamos, pero no estamos puntillosamente viendo si tomó esta decisión o no, porque se supone que tiene autonomía el profesional para decidir. Y ahora metiéndonos un poco en estos cambios con la pandemia, que ya va más de un año que estamos en pandemia, tuvieron que ampliar el personal ante estos casos de COVID que fue en crecimiento a lo largo de todo el año pasado. ¿Hubo algún cambio en la tecnología que utilizan en los vehículos? Sí, de hecho nosotros cuando llegamos en diciembre del 2019 de los 13 vehículos había 6 solamente operativos y a los 3 meses entramos en pandemia y fue realmente muy difícil lograr que todos anden porque era muy difícil la compra. No porque el municipio no pudiera comprar, sino porque los proveedores no entregaban, no cotizaban y los que en un momento salieron adjudicados si se les compró no podían ir al comercio para sacar el repuesto y había que hacer un permiso especial para que el proveedor pueda ir y sacar el repuesto y entregarlo. Realmente nos costó, llegamos a poner operativamente todos los vehículos, inclusive teníamos algunos vehículos que no les funcionaba la sirena y eso lo pudimos solucionar. Y después seguimos como en búsqueda de personal. Teníamos a la llegada
14 médicos bajo la contratación monotributista y hoy tenemos solo 2 porque ellos así lo prefirieron. Todo el resto del personal fue municipalizado y se fueron haciendo contrataciones. A la vez hubo personal que fue cambiando sus horizontes laborales por cuestiones personales y así como hemos tenido altas, hemos tenido bajas. Y hemos tenido también personal que ha estado aislado por cuestiones de riesgo. De hecho, un médico nuestro falleció la semana pasada y él estuvo siempre aislado por patologías de base que tenía, un muy buen médico del servicio, y siempre estuvo aislado. Entonces en esto sí intentamos reforzar. Con los médicos no tuvimos tanta suerte porque es difícil, no hay tantos médicos como que la gente se cree. Sí reforzamos con el personal de enfermería para lograr estos 2 recorridos diarios de hisopados domiciliarios y reforzamos también en el sector de los radiooperadores. Incorporamos 9 personas más a las 19 que estaban en ese momento para tener mayor capacidad de recepción de llamados y mayor capacidad de clasificación. Hoy por hoy estamos en las 26 personas en radiooperadores. Esto es lo mismo por aislamientos o partes de enfermo o renuncias. Y con los choferes lo que hicimos fue como reordenar el sistema de trabajos que ellos tenían en ese momento de acuerdo a la carga horaria que tiene su contratación. Nosotros hoy, como te decía, tenemos todos los días 8 vehículos funcionando. Esos 8 vehículos requieren de un chofer que esté en el vehículo, en promedio 5 médicos por guardia, en promedio, hay días que tenemos más, hay días que tenemos alguno menos, y después tenemos 2 enfermeros día en las 24 horas y 2 enfermeras que están durante el día para recorridos y hisopados domiciliarios. En total son 4 durante el día. Voy a volver sobre algo que dijiste hace un ratito, que mencionaste que falleció entonces uno de los médicos que trabajaba aquí. ¿Qué edad tenía ese médico? Exactamente no lo sé, tenía 60 y algo años. Claramente le faltaba para jubilarse, era un médico histórico del servicio, de hace muchos años que trabajó acá, trabajó en la unidad sanitaria La Fortuna como médico de guardia y el último tiempo lo estuvo realizando en la unidad sanitaria Anderson como médico de guardia los domingos. Era un muy buen médico, era cirujano cardiovascular infantil, digamos, era muy buen profesional. Claramente le faltaba para jubilarse. Tenía achaques de la vida que lo obligaban a estar aislado y bueno, falleció de un paro respiratorio, cardiorrespiratorio la semana pasada. Bien. Y con respecto después al personal que trabaja aquí, ¿hubo muchos contagios en el personal? Este año no, hasta ahora venimos bastante light y toco madera en eso. Creemos y todos, mismo el Ministerio de Salud también lo asocia a la vacunación, porque de hecho tenemos el 100% del personal vacunado y te diría que casi el 95% con las 2 dosis. Hay algunos que han ingresado tarde a la vacunación, mismo por esto de los miedos que al propio personal de salud también la agarra con respecto a la vacuna, pero bueno, siendo personal de salud, personal de riesgo y demás, todos ya están vacunados. Y este año eso bajó un montón la cantidad de contagios. El año pasado el pico de contagios lo tuvimos en el mes de agosto, donde tuvimos el 35% del personal aislado. Y la demanda seguía siendo la misma, o sea que los que quedaron trabajando realmente los meses de julio hasta, te diría, fines de septiembre fueron bastante pesados. Bueno, lo bueno igual es que un gran porcentaje del personal ya está vacunado también para que pueda estar disponible para atender las urgencias. Sí, eso es realmente positivo, que todos estén vacunados, también baja la posibilidad de que lo que busca la vacuna, baja la posibilidad de enfermedad grave del COVID. Por suerte todos los que se enfermaron de COVID en nuestro servicio no tuvieron estadios graves y el único que lo tuvo pudo salir adelante, que era un médico nuestro, estuvo internado en terapia mucho tiempo, pero logró salir
pero bueno, recientemente decidió buscar otro rumbo laboral y se fue.